Buen día para todos y para todas. Mi nombre es Adela Parra Romero, estoy en Colombia y mi reflexión en el día de hoy tiene que ver con mi estancia postdoctoral en el departamento de Baupés, que hace parte de la Amazonía colombiana. Mi ponencia se titula Ciudadanías en Conflicto y lo que trato de traerles hoy es una reflexión sobre lo que significa el espacio de interacción, el espacio de encuentro entre diferentes actores en el territorio. Un poco las preguntas que guían el panel en general y del Congreso tienen que ver con qué pasa o cómo pueden la ciudadanía elegir entre diferentes sistemas sociotécnicos y qué estrategias se han ido dando en las diferentes iniciativas que se van a presentar a lo largo del Congreso. Sin embargo, yo quiero proponer una pequeña reflexión sobre lo que significa ese momento donde se encuentran diferentes actores para decidir seleccionar eh, alguna alternativa o para producir el conocimiento necesario para construir dicha alternativa sociotécnica. Entonces, quiero hablarles un poco sobre lo que encontré en los espacios de interacción, lo que vengo reflexionando en algunas de las experiencias que he tenido en los últimos 5 años en territorio, esos espacios de interacción que lo que planteo es que son diferentes espacios donde hay una diversidad epistémica y ontológica y por lo tanto no buscaríamos partir del consenso como un horizonte normativo, sino que deberíamos partir de una diferencia eh, irreconciliable, lo que le llamamos una irresolubilidad ontológica del conflicto, y cuáles serían los desafíos si partimos en esos espacios de interacción del conflicto y su poder transformador, y cuáles serían esos desafíos en aras de que estos espacios de interacción asuman la diferencia como debe ser, asuman radicalmente la diferencia de los actores. La última experiencia en la que se basa esta estancia postdoctoral, como les mencioné, es en la selva amazónica, en el departamento del Baupés, Colombia. Como ven allí en la fotografía se ve el río Baupés, es una zona extensa, más de 54.000 kilómetros cuadrados, donde viven 46.000 personas, están muy dispersas, aproximadamente en 250 comunidades a lo largo del territorio y tiene una característica y es un multilingüismo. Además del español, se hablan 17 lenguas indígenas para 25 pueblos diferentes. La estancia la desarrollé en Corpodiva, que es una organización no gubernamental que tiene como misión pues, desarrollar y hacer investigación para las personas en el Baupés. Trabaja todo el tema de biodiversidad genética y de el lingüista, las investigaciones en términos de lingüística y preservar ambas cosas, tanto la diversidad natural y genética como la diversidad lingüística. Lo que me fui encontrando, bueno, no solamente en esta experiencia, sino en dos experiencias anteriores donde trabajé en un territorio predominantemente de población afrocolombiana y antes de eso en un territorio campesino, fui encontrando que los espacios de interacción pues eran espacios donde diferentes actores llegan con una intención de compartir o de tomar una decisión o de hacer un taller para generar algún tipo de producto. Sin embargo, estos espacios de interacción pues se convierten muchas veces en espacios que pueden tomar mucho tiempo, donde los diferentes grupos están mencionando las falencias o los problemas que tienen referente a los otros grupos. O en estos casos donde son territorios que son totalmente vulnerados, olvidados, pues lo que se encuentra es que hay un reclamo constante por la desatención del Estado, la desatención de las instituciones que deberían estar presentes en territorio. Y entonces lo que me fui encontrando fue una pregunta por cómo lograr que estos espacios de interacción, o primero, qué era lo que pasaba en estos espacios de interacción, porque en la medida en que fui yendo a diferentes lugares del país, pues me fui encontrando con la misma situación, incluso cuando eran espacios más académicos, y es esta larga digamos, enfrentamiento entre diferentes posiciones, entre diferentes posturas, entre diferentes grupos, eh,
esperando que el otro cambie, esperando que el otro vea lo que tú quieres ver, esperando que el otro entienda tu postura o esperando que el otro finalmente sea de alguna manera alfabetizado en lo que tú quieres decir. Entonces me hice algunas de estas preguntas, o sea, puede hacer un funcionario público hacer afirmaciones activistas, es permitido para un indígena que pida más desarrollo, crecimiento económico, pareciera que tuviéramos ya unos lugares muy establecidos de los actores, eh, y esos lugares establecidos de los actores pues generan siempre un conflicto y terminan los espacios de interacción generando mucho desgaste y la gente siempre dice, venimos, discutimos y seguimos en lo mismo. Entonces, un poco la pregunta allí es, ¿cómo hacer que estos espacios de interacción realmente ayuden a construir un mundo en común, ya sea seleccionar una tecnología, ya sea mejorar un territorio, resolver un problema? ¿Cómo ayudar a que efectivamente en estos espacios logremos avanzar en construir esto que llamo el mundo común? Por supuesto, entonces, lo primero que tendríamos que decir es que pareciera que sí, en estos espacios se encuentran diferentes formas de ver el mundo, de actuar el mundo, diferentes prácticas, y es la primera, digamos, muestra de que efectivamente hay un conflicto por esas diferentes formas, por esas diferentes versiones en las que se ve ese problema. Y entonces parte de lo que dice, por ejemplo, la, la ontología política es que cuando no partimos de la diferencia, cuando no vemos en serio esas formas de ver y construir mundo, pues tendemos a resolver esa diferencia como una diferencia, a reducirla a una diferencia cultural y a menospreciar la postura, la visión o la sugerencia de otro grupo. Y allí lo que terminamos es reproduciendo una serie de asimetrías, generalmente de quien tiene poder, ya sea la ciencia, ya sea el gobierno, ya sea quien tiene el dinero, sobre otros grupos que terminan siendo subalternizados. Entonces, lo primero, digamos que hace esta reflexión es, bueno, no somos ciudadanos iguales y en los territorios las ciudadanías no son iguales. No es igual quien tiene el poder, no es igual quien viene de grupos subalternizados históricamente. Y entonces, por lo tanto, ese espacio de encuentro no está aspirando a un consenso, sino que trata de aspirar a un aprendizaje y una comprensión con la diferencia y desde la diferencia. Entonces, digamos, el primer momento para tomar en serio lo que pasa allí y tratar de superarlo, o sea, necesitamos superar esta idea del conflicto y construir en conjunto, es tomarse en serio la diferencia, tomarse en serio de que hay un conflicto ontológico. Un ejemplo de ello, las comunidades indígenas ven la selva de una manera y la practican y la viven de una manera ritualizada, de una manera muy diferente a el gobierno central en Colombia, por ejemplo, que llega con políticas muy centralizadas pensando solamente en captura de carbono, pensando solamente en el cambio climático, y no estoy diciendo que el cambio climático no sea importante. Sin embargo, son una serie de políticas y de decisiones que terminan tomándose desde su solo lado en aras de tal vez una causa loable. Sin embargo, estamos generando una simetría y desde la simetría perpetuando esa simetría de poder bajo la idea del consenso. Entonces, lo primero es reconocer ese conflicto ontológico como diferentes formas de ver, no de ver el mundo, sino de hacer en el mundo, de diferentes mundos que algunos autores lo han llamado diferentes pluriversos. Y no es que no son diferentes perspectivas de un mismo mundo, sino que son mundos diferentes, son realidades diferentes. Cuando yo tomo en serio esas realidades, no puedo reducirla a una sola epistemología. No puedo pensar que solamente la ciencia va a resolver un conflicto que puede ser un conflicto de orden ontológico. Entonces, en esa medida, la reflexión que se plantea aquí es que los espacios de encuentro, donde pueden ser realidades muy diferentes, pensemos, cuando tú estás en la selva, miren la foto que tengo aquí, cuando yo vengo de la selva, que hay un silencio, veo el río, escucho que los árboles hablan, que hay unos ritmos
y de pronto llego en el avión y veo esta malla de luces, yo sentí un golpe en el pecho impresionante y decía, bueno, esto es parte de lo que quiero poner en la reflexión sobre lo que significan los espacios de encuentro. Ahorita cuando lleguemos al tema de repensar los métodos. Entonces si yo reconozco, no aspiro al consenso, sino que empiezo por el punto de partida, y es que estos actores que se encuentran, incluso actores occidentales, en una misma en una ciudad donde hay personas que viven en un sector, el gobierno y los académicos, de alguna manera hay un conflicto ontológico, hay una forma de ver y hacer mundo que tiene que ver con cómo la gente ejerce prácticas en ese mundo, la práctica académica, la práctica gubernamental, la práctica comunitaria. Entonces yo parto del conflicto para decir que al partir de ese conflicto como una irresolubilidad ontológica, yo puedo reconocer esas simetrías y tratar entonces ya de trabajar en el espacio de encuentro, no tratando de convencer al otro, no tratando de llegar a un consenso, sino escuchando también al otro, tratando de aprender y de ver en dónde estos mundos que son inconmensurables empiezan a encontrarse y cómo vamos a negociar ese punto de encuentro que es a lo que le llamo la cosmopolítica del encuentro. O sea, si hay una inconmensurabilidad, bueno, entonces en estos espacios, ¿cómo nos vamos a encontrar? ¿Qué tenemos que hacer? Y es parte de los desafíos. Y lo otro es que si yo tengo que pensar con el otro, aprender del otro, eso no puede pasar con los métodos tradicionales que solamente los tenemos, ¿cierto? En el logos, sino que debemos repensar los métodos hacia métodos que impliquen poner el cuerpo en experiencia. No es suficiente con escuchar, no es suficiente con los métodos tradicionales, por ejemplo, de investigación, acción, participación, sino que tengo que ampliar en estos espacios de encuentro, pues, hacia la experiencia. Porque, como lo dice Viveros de Castro, por ejemplo, cuando él estudia todo el tema de las comunidades amazónicas, es que lo que diferencia a todos los humanos, animales, humanos, que viven en la selva realmente es su cuerpo hace que ellos vean y sean en el mundo de diferentes formas. Entonces, como en nuestros eh, espacios de encuentro ponemos el cuerpo, no solamente poner la mente, ¿sí? No nos sirve simplemente ser ciudadanos en abstracto, sino que debemos ser cuerpos en movimiento, cuerpos aprendiendo de los otros cuerpos. Entonces, un poco tensionar esta idea de ciudadanía para decir que esa ciudadanía no puede ser un concepto abstracto, sino que son cuerpos que a su vez están en una serie de prácticas que conforman mundos y que esos mundos terminan tratando de ponerse de acuerdo o tratando de buscar puntos en común que parecieran ser acuerdos, pero que no lo son, ¿cierto? Y no lo son porque cada uno ve. Mientras que el indígena ve su selva ritualizada, los funcionarios ven la selva como un dispositivo de captura de carbono. ¿Y cómo hacemos para hacer política entre esas dos visiones tan diferentes? No sería eh, justo que llegue la ciencia a decir nos quedamos simplemente con el dispositivo de carbono y borremos el resto de grupos que históricamente han estado marginalizados muchas veces por la misma ciencia, que es un tipo de epistemología de una forma de hacer mundo. Entonces la invitación un poco aquí es partamos del conflicto, partamos de la diferencia y desde allí avanzar en escuchar y en disminuir esas asimetrías de poder para conseguir mejores puntos de encuentro. Y eso lo conseguimos a través también de repensar los métodos con los que estamos tratando de que ciudadanos se encuentren para tomar decisiones y elegir sistemas sociotécnicos. Entonces, bueno, muchas gracias. Espero haber hecho una provocación que genere eh, que los encuentros entre sus actores en sus territorios pues sean mucho más fructíferos de lo que generalmente suelen ser con estas formas tradicionales de participación y toma de decisiones. Les dejo aquí mi correo y una imagen del cielo una noche en la Amazonía. Muchas gracias.